discípulo serás desafiado. Y fui desafiado hoy a través de esto. Mi hermano reclamando la medicina lo atendió yo digo que Morphy es muy metido y siempre que uno tiene afán, Morphy se tiene que meter y lo atiende una señora que estaba apenas empezando y estaba aprendiendo a despachar los medicamentos. Yo decía, pero ¿por qué ella? Se demoró como 25 minutos para entregarle los medicamentos. Y yo decía, santo Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo dejo a estos viejos por aquí tirados, hombre? Pero estuve a punto de dejarlos tirados. Pero bueno, y eso fue precisamente el Señor nos desafía y fue desafiado a saber esperar en Él y poder confiar en Él y poder tener la enseñanza. Y quiero iniciar con este ejercicio, con este ejemplo. Si ustedes conocen un médico y este médico tiene un tratamiento con el cual puede salvar muchas vidas de enfermedades terminales, pero el médico no expone ese tratamiento porque el tratamiento es muy doloroso, entonces él más bien no lo da. La pregunta es, para ustedes, ¿sería un buen médico o un mal médico? Un mal médico. ¿Están de acuerdo todos o no? No, es muy buen médico porque no le gusta que tú sufras, ¿sí o qué? Así yo quisiera que el odontólogo cuando prende la fresa no me dolería. Yo tengo fobia al odontólogo porque cuando tenía 9 años me prendieron esa fresa y me hicieron llorar y botar sangre. Y cada que yo me siento en esa silla del odontólogo ya estoy llorando. Y me dice, pero ¿y qué le pasa? Y yo no, porque me trae a memoria eso. Pero entonces ahí es donde viene el calificativo y unos podrán decir que es buen médico porque simplemente está protegiendo. Pero ¿de qué protege si se va a morir? Pero otros pueden decir que es buen médico porque aunque duela, está entregando la solución al problema que tiene. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cada una de las enseñanzas que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, no todas las enseñanzas nos gustan. Pero aunque no nos guste y nos duela o nos incomode, como me incomodó hoy a mí, el Señor la entrega con la finalidad de que nosotros podamos aprender a conocerle más a Él, pero conocer el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque muchas veces pensamos que la bondad y la amabilidad de Dios significan eso, amabilidad. Entonces consideramos que como Dios es bondadoso y es amable, no debe de hablarnos mal o no debería causar dolor en nosotros. Entonces empezamos a escoger las enseñanzas que queremos tener, sabiendo que cada una de ellas nos quieren ayudar a que podamos entender la satisfacción de donde Dios quiere que usted y yo nos encontremos. Entonces ahí es como obra el médico, aunque te duela, es para tu bien. Y asimismo diría el Señor, sé que te va a doler, pero es para tu bien. Sé que no te va a gustar, pero es para tu bien. Por eso, si somos discípulos, entonces seremos desafiados. Y quiero que me acompañe a la escritura, al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo les voy a leer a ustedes la Biblia de las Américas. Juan capítulo 6, desde el verso 60 en adelante. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Por eso, muchos de sus discípulos, ¿de quiénes? Cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla?
Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si veráis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿de quiénes? Se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, a entender cuál es el propósito de esta palabra para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y usted dice: amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, mi hermano? Présteme atención aquí, porque si miramos el contexto del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús viene dando una serie de enseñanzas a toda la multitud, todos los que estaban a su alrededor. Pero en el verso 60, Jesús cambia la dirección del mensaje y ya deja de hablarle a los fariseos religiosos y a toda la multitud, y ahora le habla a sus discípulos. Y por eso el verso 60 empieza diciendo: por eso muchos de sus discípulos. ¿Por qué? Por lo que él estaba ya diciendo, por lo que él venía contándole a la multitud, por lo que él venía enseñándole a todos. Recuerden que cuando Pedro se le acercó y le dijo a Jesús: Señor, pero usted ¿por qué les enseña por parábolas sabiendo que ellos no entienden? Y el Señor le contesta: porque a ellos todavía no se les ha dado el misterio de que puedan entenderlo, a ustedes sí. Entonces, cuando nosotros somos discípulos, tenemos no solamente un privilegio, sino que tenemos una demanda diferente al común. Por eso el Señor quiere que usted y yo salgamos del común. Y desde el principio está esto, porque cuando el Señor le entrega los mandamientos a Moisés, lo hace con el fin de que el pueblo sea diferente a los demás pueblos. Lo hace con el fin para que el pueblo salga de lo común y se convierta en algo diferente. Entonces, cuando yo no les voy a preguntar a ustedes si ustedes son o no discípulos, porque yo sé que me van a decir amén inmediatamente. Pero aquel discípulo o discípulo es aquel que está siguiendo al Señor, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquel, no aquel que ya se hizo cristiano, no, todavía no, pero es el que está siguiendo, aquel que quiere aprender, aquel que quiere ser como los otros 12, bueno, los otros 11, no como Judas, ¿cierto? Aunque salen muchos Judas, pero bueno. Entonces, es la parte de que estamos mirando. Por eso siempre he dicho yo: ¿cuál es el premio que tengo yo? ¿O cuál es el galardón que tengo yo para buscar una posición más alta? Para buscar una posición más cercana. Aunque haya una demanda mayor, ¿queremos asumirlo?
Y es por eso que cuando hablamos en el discipulado y hablamos de la Santa Cena, siempre hablamos de que no participan de la Santa Cena quienes no se hayan bautizado, porque entonces ¿cuál es el mérito con los que ya se bautizaron si todos estamos por igual? No, ahí es donde cambia. El bautizado tomó una decisión, subió un escalón más, ahora tiene una responsabilidad más y una demanda más que el que no lo ha hecho todavía por una u otra razón. Entonces todo esto lo hace Dios porque Dios envió a su Hijo y Dios nos atrae y Jesús da vida a quienes lo siguen con fe. Dándonos esto como significado, el perdón del pecado, la relación restaurada y una vida abundante, pero también una satisfacción en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él hace cuando quiere darnos esa vida eterna. Por eso Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero entonces, cuando nosotros vemos todo este contexto, Jesús terminó la enseñanza con unas palabras duras, no amables. Mientras el Señor hablaba sobre la necesidad de comer su carne y de beber su sangre para poder compartir o para poder tener esa vida eterna, esa vida abundante que Él quiere dar. Entonces es donde el pueblo, la multitud se escandaliza viendo esta enseñanza que el Señor está entregando, en donde Jesús estaba entregándonos una imagen de que Él tendría que ir a morir por cada uno de los que decidieron aceptarlo y creer en Él. Que Él iba a morir por quienes confiaron en Él, para poder así de esta manera compartir esa vida eterna con cada uno de ellos, porque simplemente creímos en que era el Mesías enviado desde el cielo para darnos a nosotros esa vida eterna. Ese Mesías que vino a rescatarnos de este mundo de corrupción, del mundo de pecado y de todo lo que nosotros conocemos que nos aparta del Señor. Pero la multitud se quejó. Y cuando la multitud se queja es porque está inconforme. Cuando la multitud se queja, entonces ahí es donde nacieron los sindicatos. Porque dos o tres se juntaron, se quejaron y se le pegaron dos o tres más. Y entonces ya formaron el sindicato y no vamos a trabajar y no vamos a hacer esto y esto. Y lo llevaron al lado contrario de la enseñanza de lo que el Señor quiere hacer. Entonces la multitud se queja simplemente porque no aceptaron la enseñanza que el Señor estaba entregando. No iba acorde con sus deseos. No iba acorde con sus perspectivas. Era totalmente diferente. Por eso, si eres discípulo, serás desafiado por las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo te entregue. Porque Él no va a dejar de hacerlo aunque te duela, aunque nos duela, porque Él sabe que es para nuestro bien y porque Él es bueno. Y como Él es bueno, la misma escritura dice que sabe dar dádivas a los suyos. Sabe dar buenas cosas a los que con Él están. Pero todo esto lo hace el Señor con la finalidad, y ahí es donde usted y yo tenemos que darnos cuenta o tenemos que conocernos a nosotros mismos para que sepamos quiénes somos en Él. Y no simplemente nos hagamos llamar soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Porque no adoro santos. Porque no me le confieso a un hombre. Porque no hago como otros. Y entonces terminando así como hablábamos el domingo, siendo como el fariseo. Gracias a Dios no soy como esos. Gracias a Dios ayuno 1 o 2 veces a la semana. Gracias a Dios voy al servicio. Gracias a Dios.
Y entonces consideramos que estamos haciendo bien, pero resulta que nos encontramos haciendo como el fariseo. Y el fariseo fue dejado a un lado porque ni siquiera alcanzó a ser discípulo. Ni siquiera le alcanzó para ser discípulo. Y ahora lo vamos a ver, una serie de niveles que el Señor nos muestra a través de su palabra. Lo que aprendemos es que Jesús desafía a sus seguidores a encontrar vida en Él porque Él es bueno y debemos responder a las temporadas de prueba, a las temporadas de duda, aferrándonos a aquel que tiene las palabras de vida eterna. Nada más, solamente a Él. Por eso vamos a ser desafiados. Pero hay muchas razones por las que las personas abandonan la fe o abandonan la iglesia. Porque no me gusta lo que se enseña allá. Esta semana venía en mi corazón de nuevo porque alguien me decía no vuelvo a su iglesia por eso, por aquello. Y yo decía, Señor, de nuevo lo mismo. Pero volvía el Señor y me decía, estás siendo desafiado. Necesitas ser desafiado porque ¿por quién estás haciendo las cosas? Yo decía, Señor, pero es que es difícil no ponerse uno triste. Inclusive le decía yo a papá y le decía, acuérdese que Jesús se puso triste cuando le devolvió los discípulos. Y se puso triste porque el que se tenía que perder se perdió. Te le devuelvo todos menos el que se tenía que perder. Y esas palabras del Señor eran de tristeza porque se tuvo que perder. Y yo quisiera que todos ustedes pudieran permanecer. Yo quisiera y el anhelo de mi corazón es que todos ustedes crecieran y avanzaran y no solamente se quedaran en ser discípulos. Porque si no, ¿para qué? Cuando el niño nace, es muy lindo, ¿cierto? Como dice mi mamá, puede ser el culito de una olla, pero es bonito para la mamá y para el papá también. Aunque cuando nació mi niño que nació tan arrugadito, yo tan feito. Entonces, cuando el bebé nace, así sea el mostrico, la mamá siempre va a decir, tan lindo mi mostrico, tan lindo el niño, ¿no? ¿Sí o no, mamás? A ver, ¿cuántas de ustedes dijeron que estaba muy feo? A ver. Ustedes dijeron que estaba muy feo, sí. Entonces ustedes lo tiraron para arriba y se hicieron las locas. Porque por ahí me decían a mí que yo era muy feo y que mi mamá me tiraba para arriba y se hacía la que estaba volteando la arepa, ¿cierto? Pero era feo, ya no. Entonces, ya ustedes me hicieron perder. Yo le decía a papá acerca de eso, quiero que ustedes avancen, quiero que ustedes crezcan, quiero que ustedes no se queden simplemente en ser discípulos, pero para eso necesitan recibir o necesitamos recibir todas las enseñanzas de nuestro Señor. Pero no solamente recibirlas, porque de nada nos sirve recibir y no vivir. ¿Para qué? ¿Para qué usted decir que tiene 3 carreras, tantos posgrados y todo eso, pero está haciendo todo lo contrario a lo que estudió? No, no sirve de esa manera. Es mejor entonces haga algo, pero vívalo. ¿Para qué nos metemos en un montón de cosas si nada de eso vamos a poner en práctica? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Entonces es donde viene la parte de qué es lo que nosotros vivimos. Siempre les he enseñado, les he dicho, los que toman nota, no escriban toda la predicación, porque no van a hacer posible que lo escriban todo lo que uno comparte desde aquí. Pero sí marque 2, 3 palabras que sean efectivas para su vida. Y esas palabras tiene que comprometerse usted a decir, hey, esto lo tengo que vivir porque esto me está marcando. Duela o no duela, incomode o no incomode, entonces tiene que decir, voy a vivirlo, porque eso es lo que el Señor nos muestra, para que nosotros no rechacemos ni la iglesia, porque al rechazar la iglesia, rechazamos la fe, y al rechazar la fe o abandonar la fe, abandonamos a nuestro Señor Jesús.
Porque la palabra es clara y dice que sin fe. Entonces, ¿a dónde vamos a querer llegar nosotros? Y muchos lo abandonan precisamente porque no encaja la enseñanza de Jesús en sus vidas. No encaja con la perspectiva que ellos tienen, con el estilo de vida. Por eso empezamos a buscar lugares en donde hablen lo que a mí me gusta. A mí me costó entender eso. Y yo una vez le decía al Señor, pero ¿por qué deja que tanta gente vaya a este lugar si tú sabes que en ese lugar antes de edificarlo los están dañando? Les están alcahueteando el pecado, Señor. Y Él me decía, cada uno busca lo que en su corazón hay. Cada uno busca lo que en su corazón hay. Y entonces es por eso que cuando llegamos a un lugar en donde nos exhortan o regañan, como dicen, entonces es ahí donde no me gusta y yo me voy al otro lugar. Muchos prefieren iglesias grandes. Estos días hablaba con alguien que me decía, sí, yo estuve yendo un tiempo a tal iglesia, pero yo entraba y salía y nadie se daba cuenta si yo había ido o no. Y muchos buscan estos lugares con esa finalidad, a que no conozcan mi vida, porque es que yo y Dios. Pero la pregunta mía es, si usted no quiere que nadie conozca su vida, ¿será que la palabra está cambiando su vida? Si lo que nos hace, dice el libro de Hebreos, la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor es la que nos ayuda a nosotros a que podamos mantenernos firmes en lo que hemos profesado con nuestra boca. Si no tenemos testigos, simplemente no somos nada. Por eso cuando vamos a un juzgado y estamos en juicio, siempre piden testigos. Si no hay testigos, usted es culpable, porque no se puede comprobar lo contrario. Entonces ahí es donde vienen muchas otras cosas. Entonces viene la enseñanza. Por eso los seguidores de Jesús no pueden esperar que Dios encaje en sus vidas. Porque es que tomamos al Señor como mi socio. No, Él no es mi socio. Él no es mi socio. No es que Él se tiene que encajar a mi vida, a mi estilo. No, soy yo el que me tengo que encajar a su voluntad. Esa es la transformación. Porque de lo contrario, entonces vamos a seguir yendo a la iglesia cristiana, pero seguimos siendo los mismos mundanos. O incrédulos, o impíos, o como usted lo quiera llamar. Por eso Jesús nos desafía, porque no somos perfectos y desea que cambiemos y crezcamos en santidad y confianza. Tenga eso muy presente. ¿Por qué Jesús te desafía? Porque cuando nosotros hablamos esta palabra, y como ya te lo he enseñado varias veces, al abrir esta escritura, el autor se sienta a tu lado. Y aparte de que se sienta a tu lado, envía a su espíritu para que te diga o te enseñe o te explique la palabra que estás viviendo, que estás leyendo. Por eso no usen la escritura en forma de velocidad. Tengo que cumplir la tarea, 5 capítulos diarios. ¿Y qué entendió? Nada. Ay, no, es que me es tan difícil entenderla. Pero si no estás saboreando, degustando el gran plato que te están sirviendo a través de ella, sino que simplemente estás cumpliendo con una tarea, una disciplina. Las disciplinas espirituales son importantes, pero si no las vives, de nada sirven. Es como cuando salimos al gimnasio, no sé ustedes, pero a mí me pasaba. Yo iba al gimnasio, 2-3 horas de gimnasio, pero llegaba a la casa, me servía mi mamá 2 arepas, calentado,
dos tostadas y me dijo, mi hijo, hay un pan de queso. Y más, eso va a dañar, pónchelo aquí también. Entonces, ¿de qué me servía ir a quemar calorías si venía y las dobleteaba en mi casa de nuevo? Porque como venía uno agotado y quemé calorías claro, y por eso es que uno decía, ¿y por qué nunca bajo? Estoy en el gimnasio, pero esto no se acaba. Imposible que pase de esa manera. Recuerde, Jesús nos desafía. Sus enseñanzas nos desafían para que podamos cambiar, para que podamos crecer en santidad y en confianza para con Él. Muchas veces queremos tener un Jesús que no esté en desacuerdo con nuestra forma de vivir. Muchas veces queremos un Jesús que no esté en desacuerdo con lo que nosotros hagamos. Y por eso es que muchas veces decimos, Señor, tú me entiendes, yo quiero hacerlo, pero es que no puedo. No, usted no es que no pueda, usted no se ha sacrificado. Usted no ha dado la milla extra. Porque como usted tiene tantas ocupaciones, entonces tiene tantas ocupaciones que no tiene tiempo para ocuparse del Señor de señores y del Rey de reyes. No tiene tiempo para darle cita a Él. Usted le dice a Él, venga la otra semana, venga, que hoy estoy muy ocupado. Es por eso que nos encontramos en la diferencia, o más bien, no encontramos la diferencia entre ser creyente, ser discípulo y ser amigo. Y tratamos que todo es lo mismo, como aquellas personas que consideran que toda la creación es hijo de Dios. Son esas personas que van a la iglesia, pero no han entendido qué es ser creyente, qué es ser discípulo y qué es ser amigo de Dios. Entonces, creyente, yo quiero mostrarle a usted y quiero decirle, mira, creyente es aquel quien escuchó de Jesús. Aquel que escuchó de Jesús ya es un creyente porque ya lo ha escuchado, ya sabe quién es Él, lo que hace Él, tiene una referencia de Él. Puede hablar, el creyente puede hablar de Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Aquellos hombres que se fueron a echar un demonio y el demonio les dijo, venga, venga, yo conozco a el Jesús de Pablo, yo conozco a Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Y sin ropita los mandó para la casa. Le dijo, vaya, báñense más bien. Y los mandó para la casa. Esos eran creyentes. Creían que porque hablaban de Jesús, podían hacer las cosas en el nombre de Jesús. Ahora vienen los discípulos. Los discípulos, como te decía, son aquellas personas, porque cuando Jesús habla, mire que hay una parte en la escritura, en los evangelios, creo que Mateo, Jesús dice que los envía de dos en dos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Les dio poder para echar fuera demonios, para hacer sanidades, para hacer milagros. Pero cuando los discípulos volvieron, aleluya, Señor, el diablo se sujetaba. Y Jesús le dijo, sí, yo veía cómo caía del cielo. Jesús les decía, sí, lo que están diciendo es verdad, pero no se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres estén en el libro de la vida. Esos eran discípulos, esos no eran todavía amigos. O sea que el discípulo todavía no tiene entrada en el reino de Dios. Puede usar el nombre del Señor porque ha aprendido de sus enseñanzas, pero no todavía es tan cercano
para poder entrar. Porque está aprendiendo, el discípulo es ese que está aprendiendo. Pero todavía le hace falta esforzarse. Por eso, en el texto del capítulo 6 del Evangelio de Juan, los discípulos, ¿qué? Dejaron de creer y se fueron. Pastor, pero ya habían echado demonios. Pastor, pero ya habían hecho sanidades. Pero no les gustó porque Jesús no se acomodó a la vida de ellos. Entonces salieron y se fueron. Ahora vienen los amigos. Y los amigos eran los 11. Y entre los 11 estaba, entre los 12 estaba Judas. Yo no le voy a decir ubíquese, pero usted debe pensar allí, ¿en dónde estoy yo? ¿Listo? Judas no se fue. Judas permaneció. Ay, pastor, entonces Judas no era discípulo sino amigo. Espere, no se me adelante. Pero, porque es que viene la parte, Juan capítulo 15, el Señor dice, ahora yo no los llamaré más mis discípulos, sino que los llamaré amigos. Les abrió la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les explica, le dice, el discípulo no sabe lo que el Padre me está diciendo. El amigo conoce todo lo que el Padre me dice. ¿Me están siguiendo? Para que nos demos cuenta dónde nos encontremos nosotros. ¿Dónde estamos? Por eso necesitamos aceptar y por eso lo que el Señor nos hablaba el domingo. Para que nosotros podamos aceptar no solamente al Señor, sino que nos demos cuenta que necesitamos despertar, porque no solamente siendo a la iglesia, yo ya soy. A veces creemos y consideramos que porque estoy cumpliendo las disciplinas espirituales, voy a la iglesia, oro, ayuno, vigilo, como pavo, mejor dicho, palabra, oración, ayuno y vigilia. Entonces considero que ya, yo acepté al Señor, yo lo recibí y creo en Él. Soy hijo. Error. Porque estamos aprendiendo apenas. Necesitamos despertar, iglesia. Si no despertamos, nos vamos a perder. Vamos a creer que vamos al cielo, pero no, vamos hacia otro lado. Esto se va a acabar, iglesia. Se habla de que pronto. Una vez a mí me cuestionaron y me dijeron que por qué yo no enseñaba del día postrero, del fin. Y yo le dije a la persona, ¿para qué quieres que te enseñe del fin si todavía no vives el hoy? ¿Para qué quieres que te hable de lo que va a pasar en el día postrero si hoy no te has arrepentido? No, preocúpese, porque hoy ya no seas discípulo. Que hoy puedas escuchar que eres amigo, porque escuchas lo que el Padre dice. Pero no solamente escuchas, sino que haces lo que el Padre dice. Porque si yo escucho que papá me dice, no haga eso, y yo le digo, Señor, dese la vuelta, deme la espalda, y yo lo hago. De todas maneras, él dándose la espalda se da cuenta que lo hice. De nada sirvió. Entonces no soy amigo porque no hago lo que él dice que haga. Y ahí encontramos la diferencia. Por eso hay una diferencia entre los que se quedaron y entre los que se fueron. Porque los que se fueron encontraron la enseñanza de Jesús ofensiva. Encontraron en la enseñanza de Jesús que no era acorde para ellos. No vieron las palabras de vida eterna en la enseñanza de Jesús y por eso más bien, aunque echaron demonios, sanaron enfermos e hicieron milagros, tomaron su mochilita y se fueron como el chavo.
No les importó nada. Pero es donde el Señor nos habla a nosotros y nos dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Jesús no quería que los discípulos se fueran. Los discípulos necesitaban escucharse a sí mismos, a quién pertenecían y qué era lo que querían. Porque Jesús simplemente les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro se levanta y todos los demás escuchan juntamente con Pedro que todos empiezan a decir, Señor, ¿a dónde vamos a ir? La escritura habla que solamente Pedro habló, pero no es que Pedro solo, es que Pedro era más bocón, ¿cierto? Pero Pedro salía, pero todos los discípulos aprobaron, todos ellos. Por eso el Señor empieza a decirle, listo, entonces aquí empezamos una nueva etapa, un nuevo nivel de enseñanza para que ustedes puedan ser más cercanos. Porque ya ahora ustedes verdaderamente han creído, porque ahora ustedes ya saben que están dispuestos a arriesgar su propia vida por mi causa. Ahora ya no les importa tanto a ustedes mismos, sino que importa más mi causa. Amén. Ahora, vámonos al fin. No dejemos al hombre que nos falta libre. Hubo una migración, llamémoslo así. La multitud se fue. Entre la multitud se fueron todos los discípulos del Señor y quedó con 12. Se vació la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? El Señor vuelve y enseña. Aunque se vacíe la iglesia, no se puede parar. Aunque se vacíe la iglesia, hay que seguir. Y eso me lo recordaba esta semana. Yo decía, Señor, otra vez. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Para qué estamos? ¿Para qué te puse? ¿Para qué dijiste sí? Nos alegramos con los que se alegran, pero lloramos con los que lloran. Pero no nos enterramos con nadie. Con nadie morimos. Porque el que tenía que morir, ya lo hizo. Por eso es que te quiero mucho, pero hay un momento en donde tiene que haber una separación. En donde si no vamos juntos, si nos tenemos que separar, nos separamos. Pero lo importante que tiene que suceder aquí es que aunque te separes de quien amas, tienes que cerciorarte que eres tú el que vas por el camino correcto. Y no al contrario. Tienes que estar seguro que cuando te separaste de quien amas, eres tú el que quedaste en la verdad. Eres tú el que te quedaste siendo amigo o queriendo ser amigo y no te quedaste sin graduación, solamente siendo discípulo. Si llegamos a cuarto de primaria, ¿nos podemos graduar sabiendo que no hicimos el quinto? Si llegamos a 10º grado en bachillerato, ¿nos graduamos sabiendo que no hicimos el 11? Nada. Por más bien que la vayamos con los profes. El profe de álgebra a mí me decía, Robin, tú eres tan bueno estudiante, pero esa disciplina tuya no te ayuda. Yo, profe, con la disciplina no ganamos el año. Y me dijo, ojo, no confíe. Tocó amoldearme, porque aunque tenía muy buenas notas, me iba a tirar el grado, el último grado, 11, por mi disciplina. Donde ni al rector respetaba. Tiempos esos, ay Dios. Por eso mis niños, el Señor los guarde, no sean como el papá.
Hubo una migración donde muchos se fueron, pero hubo uno que era de la multitud y no se fue. Judas permaneció. ¿Qué pensaría Judas que no se fue con ellos? ¿No era amigo de ellos? ¿Era un casasola? Y dijo, no, ay, yo no conozco a esa gente, digo que para qué me voy a ir con ellos, me quedo aquí más bien con estos que me dan la bolsa para que yo la cargue. Aquí tengo comida gratis, digo que me han pescado asadito y todo. Pero por alguna razón Judas permaneció ahí, quedó con los 11. Él tomó la decisión de quedarse, pero no era un verdadero amigo. Su corazón todavía no había calificado a la graduación de ser amigo, no había sido lavado de los pecados. Todavía su pecado lo perseguía, su corazón todavía tenía iniquidad. No sentía ni siquiera dolor cuando él sacaba o metía la mano en la bolsa y extraía de allí. No le dolía eso, pero él estaba entre los que caminaban, los 12 que caminaban con el Señor, los cercanos, el grupo cercano, el primer círculo de Jesús. Él estaba ahí, pero guardó apariencias, se supo camuflar entre los demás. También se camufló que ninguno de los otros 11 se dio cuenta de lo que él estaba planeando o de lo que había en su corazón. No notaron nada, no vieron nada extraño. Y por eso es que como iglesia nosotros tenemos que despertar. Por eso es que si somos discípulos seremos desafiados para poder pasar al siguiente nivel. Y como discípulos nos han enseñado para que aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero cuando nosotros no dejamos que la atención esté puesta en los detalles de lo que el Señor nos habla a través de las circunstancias, entonces todo nos parece normal. Y es ahí donde volvemos lo santo profano. Porque no vemos cómo el enemigo se nos está metiendo dentro de la casa. Entre nosotros, el enemigo se metió entre los apóstoles. Y ellos no notaron nada extraño en la vida de Judas. Nada. Incluso cuando estaban allí celebrando la Pascua, en el aposento alto, cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué empezaron a decir todos? ¿Seré yo, Señor? ¿Por qué inmediatamente nos metemos nosotros? No hay convicción, no hay certeza en nosotros para decir, yo no soy, mire para otro lado. Pero como nuestro corazón sigue herido, decimos, yo no puedo decir eso porque me dicen orgulloso. Entonces más bien voy a pasar por una baja humildad y Señor, ¿soy yo? Nos cuesta a nosotros. Y ahí es donde viene la parte de que el Señor quiere sanidad y santidad. Si no somos sanos, si no permitimos que Él nos sane, si seguimos en la misma día tras día, entonces dígame, ¿cuándo vamos a ser graduados? Y ahí es donde viene la parte. Es que yo voy a mi ritmo. Hágale, siga a su ritmo. Siga a su ritmo. A ver dónde vamos a terminar. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, no lo digo yo. Lo dice este libro.
¿Judas sabía hacer lo bueno? ¿Lo hizo? ¿Y dónde terminó? Yo lo que le pido es, vea, el Señor me está diciendo que enseñe, no la tenga contra mí, hable con Él. No deje de quererme a mí, hable con Él, hable con Él. ¿Para qué me está diciendo eso? No, porque esta semana me dijeron, como usted dijo esto, entonces yo me voy. Ay, Padre Santo, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Jesús conocía el corazón de Judas, pero sus amigos o quienes estaban calificando a ser amigos no conocieron el corazón de quien con ellos dormía, se bañaba y bueno, no sé cuántas más cosas hacían. Jugaban a tirarse en agua, ¿cierto? Jugaban a la rueda a rueda. Entonces, ellos no vieron lo que estaba pasando. Judas ha quedado para nosotros como un claro ejemplo de que los mayores privilegios espirituales no garantizan la salvación. Porque Judas estuvo, vivió, comió igual que los otros 11. Vivieron, tuvieron las mismas experiencias que los otros 11. Entonces, el tener privilegios no te da salvación, no te la garantiza. Y esto es lo que Judas nos marca. No sabemos el por qué se quedó. Entonces nosotros podríamos decir, es que el Señor nos quería dar una enseñanza con él. Sí, lo podemos poner así, pero no sabemos qué pasó por la mente de Judas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque no había entrado todavía, aunque Judas tenía un corazón malvado, en pecado y todo esto, no había entrado Satanás en él todavía. Porque la misma escritura dice, cuando entró Satanás en Judas, él fue a hacer el negocio con los sacerdotes. Antes no. Y Satanás entró en Judas. Y entonces Judas fue a planear cómo iba a entregar al maestro. Y por eso Judas dice, hey, yo necesito 30 moneditas ahí. Deme 30 monedas y al que yo bese, ese es. Yo no sé si era que se iban a confundir, todos los días lo veían, él enseñaba en la sinagoga. ¿Por qué necesitaba que Judas lo identificara? Estaba de noche. ¿No sería para que Judas mismo quedara expuesto? Porque puede estar muy oscuro y podemos saber muchos negritos, pero nos van a conocer, ¿sí o qué? Ellos llevaron antorchas y dijeron, este barbado sí, no, este no está. Cuando Judas besa al Señor, dando la señal de que ese era, Judas se expuso delante de los otros 11. Ahora los otros 11 sabían quién era el que lo iba a traicionar. Por eso Judas tuvo protección de la misma guardia. Mientras llevaban al Señor, Judas fue protegido para que los otros discípulos no le mocharan las orejas, como hizo Pedro, ¿cierto? Y después de que llegaron allá, que entregaron al Señor, fue donde Judas se perdió. Y no se supo de Judas sino hasta que Judas empezó a ver cómo castigaban al Señor y Judas dice, ese hombre es bueno, no merece esto. Y devolvió las monedas. Pero su corazón no había sido lavado, por ende nunca se arrepintió. Entonces, pocos hombres pudieron disfrutar como Judas de la cercanía con el Señor. Pocos hombres pudieron disfrutar como Judas de ser testigos presenciales de sus obras
y de sus enseñanzas. Pero sin embargo, Judas no quiso valorarlo y rechazó tantos privilegios, conduciéndolo todo esto a una angustiosa desesperación que finalmente lo condujo a suicidarse. ¿Quién se suicidó? El que fue discípulo, no amigo. Y yo hablaba el domingo con los muchachos del discipulado. Por eso es yo. Y yo les decía a ellos, siempre te va a enseñar yo. La Biblia no lo dice, pero lo digo yo. No es Dios, soy yo. El que se va, porque una vez estuvo, fue de nosotros. La misma Biblia lo dice, Juan lo dice, no, salió de nosotros, no era nosotros. Pero muchos pelean contra esto cuando dicen, no, claro, es que se fue y puede volver a regresar. Sí, puede volver a regresar, pero para volver a regresar tiene que arrepentirse. La pregunta que yo quiero, la pregunta que yo quiero que usted tenga, o el ejemplo que yo quiero que usted tenga en su memoria es, usted sabe que Jesús está a la mesa. El lugar tuyo está allí separado porque tú estás siendo discípulo, siendo desafiado para que seas amigo. Entonces la mesa tiene lugar para ti. Tú sabes que en la mesa hay un banquete para ti. Si usted sabe que si no estás en el banquete, estás comiendo con los marranos, ¿con cuál de los dos se va a comer? Entonces, ¿cómo me dice usted que usted conoció del Señor? Supo que era el privilegio de la salvación. Supo que en la mesa, viendo un banquete, estaba su silla, pero usted prefirió ir a comer con los cerdos. No, el que se apartó nunca le conoció. Por eso la multitud abandonó la fe y se apartaron. Pastor, pero es que hizo milagros. Los 70 hicieron milagros. Pastor, pero es que era vicioso y dejó el vicio. Vea, era alcohólico y dejó el alcohol. Pero no, es que el cambio de conducta en lo moral no tiene que ver con la salvación o con la regeneración que produce el Espíritu de Dios. Y es ahí donde yo pude entender, cuando yo sin conocer al Señor, yo decía, para yo cambiar no necesito de ir a esa iglesia, solamente necesito fuerza de voluntad. Y así es. Porque he conocido, es más, yo dejé el vicio, pero no conociendo de Dios. Dejé el vicio por el dolor que sintió mi mamá y la persecución que tuve en mi casa. Porque en mi casa se perdía un peso y ya era yo para el vicio. Me metían a mí, pobre de mí, sabiendo que yo no cogí nada en mi casa. Gracias a Dios se conocieron quién era el que estaba sacándose la plata para que me sacaran el limpio. Claro que nunca me pidieron perdón pues por acusarme, pero el dolor de mi mamá fue tanto cuando mi mamá se dio cuenta que yo estaba en el vicio, que eso me llevó a mí a decir, yo para esto no soy. Por el dolor que mi mamá, o la tristeza o lo que vi yo a mi mamá. No conocía a Dios, no tenía a Dios. Entonces el cambio de conducta no necesariamente necesita de Dios. La regeneración sí necesita de Dios, porque la regeneración me conduce a mí a una transformación para poder tener una nueva vida. Para sentarnos en la mesa, necesitamos ser regenerados. Para sentarnos en la mesa no nos sirve el cambio de la conducta moral.
Por eso Judas estaba aplicando. Judas comió la Santa Cena. Judas celebró la Pascua con los otros 11 y con el maestro. Judas metió la mano en el plato con el maestro. Los dos comieron de lo mismo. Pero estaba infiltrado. No había sido expuesto, tenía que ser expuesto porque el siguiente nivel no lo iba a calificar y por eso tenía que salir. Cuando el Señor resucita, el Señor no pregunta por Judas porque sabía que tenía que pasar. Por eso da tristeza. Cuando el Señor devuelve, le dice al Señor, devuelvo los que me diste menos el que tenía que perderse. Porque el Señor no quiere que el impío se pierda. Él quiere que el impío pueda aplicar al arrepentimiento. Entonces, debemos darnos cuenta que los privilegios espirituales, el presenciar sus maravillas, no nos garantiza la salvación, a menos que decidamos en cada desafío por aquel que tiene las palabras de vida eterna. No pelees contra él, pelea con él y acepta cada enseñanza para ver el camino por donde él te quiere conducir. De lo contrario, iglesia, si no despertamos, si no reaccionamos a esto, entonces vamos a seguir creyendo que vamos con él cuando vamos lejos de él. Y algo que quiero dejarte para que lo tengas presente, no es para acabarte, es para enseñarte, es para formarte lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Palabra dura es esta. Palabra dura es esta. Los mismos discípulos le dijeron, Señor, ¿quién la va a cumplir? ¿Quién la va a vivir? Y el Señor les mostró quiénes lo iban a hacer. De multitudes fueron 11 nada más. Por eso su palabra dice, son muchos los, pocos los. ¿De cuál eres tú? ¿De los llamados? El Señor me llamó, aleluya. No, pero eso no es suficiente. Él te escogió. Él te escogió para vida eterna. Ese tiene que ser nuestro premio. Esa es nuestra meta. Sin importar lo que aquí tengamos que pasar. Porque es necesario sufrir por Cristo. Por eso tenemos que sentirnos bienaventurados cuando otros hablen de nosotros. Bienaventurados cuando nos persigan. Bienaventurados cuando por la causa de Cristo no nos quieren. Ay, pero es que no me quieren. Diga gloria a Dios, Señor, a ti nadie te quiso. Vamos por el mismo camino. Porque Él prometió amarnos con amor eterno. Y eso tiene que ser suficiente para ti. Eso tiene que ser suficiente para mí. El amor eterno. ¡Qué rico! Por eso Proverbios capítulo 3 nos dice que si nosotros cumplimos con los mandamientos del Señor, que si hacemos como Él quiere que hagamos, encontraremos gracia para con Él. Pero Él permitirá que tengamos gracia para con los hombres también. Entonces ahí sí vamos a ver que el hombre también nos ama, pero primeramente porque vivimos el amor que Dios quiere darnos. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que entregar, iglesia? Para poder despertar, para poder levantarte y resplandecer con la luz que te resplandece desde el trono celestial. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Y habla con papá, dile, ¿dónde me encuentro? Muéstrame dónde estoy. Porque no quiero irme con la multitud, pero no quiero quedarme como se quedó Judas. Porque no el que se queda es el aprobado. Dile, quiero de verdad, Señor.
Si me vas a desafiar, quiero aceptar, Señor, cada momento difícil. Quiero aceptar cada prueba. Quiero aceptar cada obstáculo, porque este me formará para poder ser cada día más como tú. Para ser cada día más como tú quieres. Jesús dijo, no es fácil. No es fácil. En este mundo tendrán aflicciones. Por eso no quieras huir cuando las aflicciones llegan a tu vida. No huyas, porque esas aflicciones son las que te van a hacer fuerte. Esas aflicciones son las que te van a ayudar a confiar en Él cada día más, porque esto fue lo que Él dijo: confía en mí, yo ya he vencido. Cuando tengas temporadas difíciles, cuando la escritura, cuando la palabra de Dios te hable y sientas que esta palabra solamente lo que hace es que te talla, como si te estuviera maltratando, dile: Señor, gracias. Pero no quieras soltarlo. No quieras soltarlo. No te vayas con la multitud. No te vayas, porque en otro lado no vas a encontrar una palabra que te dé vida eterna. El mundo no te va a ofrecer una vida en la plenitud de Cristo. Habla con papá.